Las bases de datos SQL son sistemas de gestión de bases de datos relacionales que permiten almacenar, organizar y manejar grandes cantidades de información de manera estructurada. En una base de datos SQL, los datos se organizan en tablas en donde se almacenan registros en base a campos con los que estructuraremos nuestras tablas. Cada tabla representa una entidad, entiéndase entidad como un concepto o elemento del mundo real que se desea representar en la base de datos. Cada entidad tiene un conjunto de atributos o propiedades que describen sus características relevantes, los cuales representaremos en las tablas como campos o filas. Veamos cómo estructuraremos nuestra base de datos en la aplicación. Las entidades que podemos reconocer son los usuarios que se registrarán en nuestra aplicación, las conversaciones que deben quedar registradas entre los usuarios, y los contactos, que será la relación entre usuarios para que se puedan comunicar entre sí. En una base de datos SQL, los datos se organizan en tablas que pueden estar relacionadas entre sí a través de claves primarias y claves foráneas. Esto permite establecer relaciones entre diferentes tablas. Todas las tablas que declaremos deben contar con una clave primaria, la cual llamaremos ID seguido del nombre de la entidad. En este caso, la clave primaria será de tipo numérico con autoincrementar. Esto quiere decir que cada vez que creemos un registro, el ID quedará con un número que irá aumentando según el registro. Las relaciones pueden ser de 1 a 1, de 1 a muchos o muchos a 1, y de muchos a muchos. En la estructura SQL se pueden relacionar de distintas formas. Nosotros veremos la tercera forma normal, la cual es la mínima que deberemos saber para tener una buena estructura de datos y nos aseguraremos de no tener duplicidad de datos. La primera relación que veremos será de los usuarios a las conversaciones, en donde podemos dar por hecho que un usuario puede tener muchas conversaciones, como una conversación puede tener muchos usuarios, es decir que nuestra relación sería de muchos a muchos, pero esto generaría duplicidad de datos y ya la tercera forma normal se rompería. Agregaremos una tabla intermedia, la cual llamaremos usuario conversación, en donde relacionaremos las tablas usuario y conversación. Si nos fijamos, tendremos el mismo caso con los usuarios y contactos, ya que un usuario puede tener muchos contactos como un contacto puede tener muchos usuarios, por lo que agregaremos una segunda tabla intermedia llamada usuario contacto. Teniendo nuestras tablas ya definidas, haremos las relaciones. Primero relacionaremos la tabla de usuarios a usuario contacto de 1 a muchos, quedando como clave foránea la clave primaria de la tabla usuario en la tabla usuario contacto. Luego relacionaremos la tabla usuario contacto a la tabla contacto de muchos a 1, quedando como clave foránea la clave primaria de la tabla contacto. Luego relacionaremos nuestra tabla de usuario a usuario conversación de 1 a muchos, quedando como llave foránea en la tabla usuario conversación la llave primaria de la tabla usuario, y relacionaremos la tabla usuario conversación a la tabla conversación de muchos a 1, quedando como llave foránea la llave primaria de la tabla conversación. De esta forma nuestras entidades ya estarían relacionadas de la tercera forma normal, evitando la duplicidad de registros en nuestra base de datos. Lo siguiente que nos queda ver en nuestra base de datos son los campos con los que quedarán nuestras tablas. Pensemos que cada campo es un atributo de la tabla o entidad. En la tabla conversación agregaremos dos campos, la fecha con la que se crea el registro, la cual en mi caso la mencionaré como createDate, y la fecha con la que se actualizó el registro por última vez, la cual llamaré updateDate. Estos campos son de tipo dateTime, ya que registraremos la fecha exacta del registro. Estos campos se utilizan normalmente para dejar un log en tablas que puedan ser requeridas. Agregaremos los mismos campos a la tabla contacto, ya que son tablas que se usarán más que nada para relacionar a los usuarios entre sí y las funcionalidades que les daremos en la aplicación. En la tabla usuario debemos registrar los campos que se visualizarán o utilizarán en la aplicación para las funcionalidades que le daremos. Como primer campo agregaremos un campo nombre, el cual será de tipo varchar. Como segundo campo agregaremos el email del usuario, que será de tipo varchar. Como tercer campo registraremos la contraseña, que será de tipo varchar. Como cuarto campo la imagen de perfil del usuario, que será de tipo varchar. Como quinto campo agregaremos la IP del usuario, que será de tipo varchar. Al ser una aplicación de escritorio registraremos la MAC del usuario como sexto campo, que será de tipo varchar, y agregaremos los campos de tipo log para registrar la fecha del registro y la fecha de la última actualización del registro createDate y updateDate. En nuestra aplicación veremos las solicitudes de contacto por parte de los usuarios, y como en nuestra tabla contacto se creará el contacto establecido entre ambos usuarios, ya sea una solicitud de contactos como el contacto ya establecido, manejaremos las solicitudes en la tabla usuario contacto.
Para el manejo de las solicitudes agregaremos un campo llamado estado en donde tendrá el estado enviado, confirmado o rechazado. Al ser una tabla que cambia de estado también agregaremos el campo UpdateDate que registrará la última fecha con que se actualiza el estado. Como podemos ver, nuestro modelo de datos cubriría las necesidades de la aplicación, por lo que ya podremos adjuntar nuestro diagrama al documento de planificación o a la gestión misma y empezar la construcción de nuestra aplicación. Espero que este video te haya servido y nos vemos en el próximo.